Cuento, yo soy Ariel, en MPB, en Drupal.org. Estoy usando Drupal hace más o menos 3 años, desde que entré a trabajar en Infecop, que es donde trabajo todavía. Y mantengo algunos módulos pequeños en Drupal.org. Yo trabajo en Infecop, que es una cooperativa de software libre. Una cooperativa significa que es una empresa democrática. Somos 10 personas, somos todos socios y todos trabajamos en la cooperativa. Y siempre digo que ninguno es empleado y ninguno es jefe. Y además, trabajamos siempre con software libre y tratamos de liberar siempre que podemos los desarrollos que hacemos. En este enlace que está ahí, yo después voy a subir las diapositivas, hay un video que hicimos donde explicamos un poco la relación entre el software libre y el cooperativismo. Bueno, nosotros, ¿cómo llegamos a usar DrushMake? Al principio, cuando uno hace un sitio de Drupal chico, muchas veces se está trabajando sobre la base de datos y es como el único trabajo es en la base de datos. Modificamos y entregamos la base y el código. Y eso en realidad no es bueno, sobre todo cuando hay que mantener o hacer algún cambio después, ¿no? Porque es difícil replicar los cambios, hay que hacerlos 2 veces, no conviene. Después empezamos a usar features, que es un módulo. ¿Alguien no conoce features? Bueno, features es un módulo de Drupal que es como un generador de módulos. Entonces te permite exportar tipos de contenido, configuraciones y cosas que vos creás al código. En un principio, quizás en forma incorrecta, lo usamos como si fuera un backup, ¿no? Sentir que el código hay un backup de lo que tenemos en la base de datos. Pero también sirve para mantenerlo en el control de versiones, ¿no? Y en realidad es mucho más poderoso porque te permite eso, construir un módulo, exportar al código del módulo que creaste, con un tipo de contenido, una vista, permisos y todo eso, ¿no? Pero siempre hay cosas que no se exportan bien, o que no se pueden exportar, sobre todo en Drupal 6, por ejemplo. Entre otras cosas, el contenido. Entonces, por ejemplo, exportamos un vocabulario y cuando lo importamos de vuelta tiene otro ID. Entonces una vista que dependía de ese vocabulario cambió. Entonces nosotros empezamos a usar un script que hacía un deploy del sitio completo, como para poder probar fácilmente, deployar el sitio de vuelta y probar si nos había faltado exportar algo. Pero esos comandos, esos scripts eran cada vez más complejos. Entonces escuchamos hablar de DrushMake. Dijimos, ¿nos servirá? Y bueno, DrushMake es un comando de Drush que te permite en un archivo definir todos los módulos, librerías y archivos que hacen a tu sitio. O sea, toda la base de código. Hoy leí en una página que es como el ADN de tu sitio. En ese archivo, bueno, hay esos comandos de Drush que te muestran, es para ver un poco la documentación, muchas opciones. El archivo tiene una sintaxis muy similar a un archivo .info de un módulo de Drupal, y vos definís proyectos, temas, librerías y todas las cosas que querés descargar. Y al ejecutar DrushMake lo descargamos. Para empezar a generar los archivos, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo es un archivo. Hay otro comando que es DrushMake Generate, que si lo corres desde adentro de un sitio de Drupal, te genera el archivo make con todos los módulos que tenés en ese sitio. Y hay una página que se llama drushmake.me, que también te permite seleccionar qué versión de Drupal, qué módulos querés, las versiones, y te genera un archivo que vos podés instalar. Esto es un ejemplo de un archivo make, ¿no? Primero, siempre hay que definir qué versión del core vamos a usar, la versión de la API de DrushMake, y después tenemos un array, como en un .info, de proyectos. ¿Sí? Siempre es necesario, en principio es necesario tener un proyecto de tipo core, puede ser Drupal o Preslow, y podemos ir hablando de módulos. Por ejemplo, ahí yo estoy diciendo que quiero ctools en la versión 1.3. Y además, que esto para mí es una de las cosas más poderosas que tiene,
que le quiero aplicar un parche determinado. Una vez que lo baje, que le aplique un parche. Y bueno, ahí la sintaxis de project, setools, patch. El resto no hace falta que diga nada, yo siempre pongo el número del issue porque me permite mapearlo con el issue original donde estaba el parche, ¿no? Abajo estamos agregando panels directamente sin ninguna versión ni nada. Eso indica que va a bajar la versión recomendada al momento que nosotros corramos FlashMake. Y abajo estamos clonando un proyecto directamente desde Git. Le podemos decir que es un tema, hay un type, que la descarga es de tipo Git, y le ponemos la dirección del repositorio y qué rama queremos descargar. Y podemos definir, por ejemplo, defaults, ¿no? Queremos que todos los módulos se descarguen en site-sock con tribu. Si no, podríamos sobreescribirlo en cada uno de los módulos. Este es un archivo main que usamos nosotros. Yo ahora comenté esto para no descargar Drupal, pero definimos todos los módulos. Usamos siempre, en general usamos jQuery update con un parche que nos permitía en ese momento seleccionar una versión más nueva de jQuery. Ahí hay otro parche. Los temas. Acá en Bootstrap le especificamos que baje la versión dev. Este es un subtema que decimos nosotros que está como un sandbox en Drupal. Y lo mismo, lo descargamos como Git, ¿no? Simplemente con la URL del repositorio y le decimos que es un tema para que sepa dónde descargarlo. Y también podemos descargar librerías. Y por ejemplo, nosotros la librería de Bootstrap la necesitamos adentro del tema. Entonces hay una opción que es Destination y te permite ubicar la librería o lo que descargues en otro lugar, que no sea el default que es Site Libraries. Entonces, con esto nosotros podemos definir todo lo que necesitamos para el sitio, ¿no? Y después, simplemente generarlo con un comando. Como no le especifique el proyecto del core, le tengo que dar una opción. Y vamos a ver, ¿ves? Descarga todos los módulos. Les quiero mostrar por cada parche, por cada módulo, genera un archivo patches.txt con todos los parches que aplicó. Bueno, acá anda bastante lento internet. Ahí está. Que nos generó toda la estructura. No tenemos el Drupal en sí porque lo comentamos, pero si entramos vemos que tenemos las librerías que le pedimos que descargue, los temas, dentro de la librería Bootstrap la descargó de adentro, como le dijimos, y todos los módulos. Y ahí está el archivo que documenta todos los parches que se aplicaron en ese módulo. Entonces, para mí, lo bueno de esto es que además de sirve para documentar el sitio, pero además el mismo archivo que lo documenta se puede convertir en el sitio con un simple comando. Y bueno, el comando tiene muchas opciones. Por ejemplo, con prepare install genera el directorio files y el archivo settings con los permisos necesarios. Y working copy, todos los proyectos que descargue de Git, mantiene el directorio .git para que uno pueda, si querés, trabajar sobre ese módulo. No simplemente descargarlo y después hacer algún commit o algo.
Entonces, les decía, para mí las ventajas son la documentación del sitio. Por ahí parece que no es muy importante, pero muchas veces al volver a un sitio viejo que uno hizo para actualizarlo, es muy útil tener en un solo lugar las versiones que usamos, los parches que aplicamos. Entonces, no sé, actualizamos un sitio hace 6 meses, nos fijamos si el parche todavía aplica, si ya entró y entonces no hay que aplicarlo, y no nos olvidamos de ninguna funcionalidad que agregamos por medio de un parche. Nos permite además muy fácilmente recrear una instalación de Drupal. Con un mismo archivo, duplicar la misma base de código en otro lugar. Y para mí, incentiva las buenas prácticas. En otra forma de desarrollo, nosotros teníamos en el control de versiones todos los módulos, Drupal, nuestras librerías, nuestros módulos custom, todo el desarrollo ahí. Entonces muchas veces, apurados por una entrega, tenemos que hacer algún cambio en algún módulo y entonces como nos justificamos diciendo, bueno, lo meto en un solo commit, está bien acotado, queda documentado, pero eso después es inmantenible. Entonces, al mantener todo un archivo make y ignorar todas estas cosas que descargamos, te fuerza a no hacer estas cosas, a no hackear el código o no hackear los módulos. Y sí hacerlo de una forma más mantenible y más útil, que es con un parche, subiendo el parche y agregando el archivo. Entonces, nosotros seguimos teniendo la misma funcionalidad, podemos con el mismo comando recrear el sitio con el parche aplicado y no modificamos los módulos nosotros y el parche quedó compartido para otra gente. Bueno, ¿alguien no sabe qué es un parche? No, bien. Voy a contarles cómo crear un parche para un módulo que estemos usando en un sitio, ¿no? Por ejemplo, estamos usando el módulo module.git y queremos hacerle un parche, modificarlo y subir esas modificaciones a un issue. Entonces lo que tenemos que hacer es clonarnos el módulo y crear una rama. Hay otra forma, pero esa es la que yo encuentro más cómoda, ¿no? Crear una rama sobre la que vamos a trabajar. Hacemos todos los cambios y hacemos un commit con los cambios que hicimos. Y este comando de git format patch genera un archivo de parche que después el mantenedor del módulo directamente puede aplicar y generar el commit con el mensaje que nosotros hicimos, las atribuciones y todo. Por ejemplo, este es un perfil de instalación nuestro, pero supongamos que vamos a hacer alguna modificación en el punto info. Bueno, en realidad no estoy siguiendo mi propio ejemplo. Lo primero es crear una rama, ¿no? Y sí, editamos el archivo. Cambio tonto, ¿no? Entonces, comiteamos este archivo, hacemos el commit. Y lo que queremos es generar el archivo de diferencias respecto de la rama 7x1x. Entonces hacemos git format patch me cuesta escribir viendo para atrás y generamos el parche.
¿sí? El nombre que le puse es el estándar para subir parches a los issues en Drupal, ¿no? Se pide que sea el nombre del módulo, una breve descripción, el número del issue y el número de comentario donde se está subiendo el parche. Y ese archivo tiene los datos del autor, el asunto, que es el mensaje del commit, y el parche en sí. Bien, ¿cómo mantener un parche? Porque los parches a veces hay que mantenerlos también. Cambia la versión, cambia el módulo, se actualiza, entonces el parche ya no aplica o encontramos una mejor solución, esas cosas. Entonces, cuando se hace un parche que son modificaciones sobre un parche anterior, lo que se pide es que se suba un archivo interdict, que es la diferencia entre los dos parches. Para generar ese archivo, el proceso es muy parecido al anterior, ¿no? Desde la rama original, estoy deshaciendo el commit de recién. Supongamos que yo soy mantenedor de este módulo y me pasan el parche anterior. No, perdón, yo quiero rehacer el parche con un cambio distinto. Entonces, lo que hago es aplicar primero el parche original. Y crear una nueva rama. De vuelta para trabajar directamente en la rama. Bueno, y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, otra forma de colaborar que nosotros sentimos que incentiva, que nos empuja a hacer es el lo propio, tratar de subirlo a Drupal, ¿no? Como un sandbox. Esto yo lo estuve comentando más con la charla, pero cualquier usuario que tenga, cualquier persona que tenga un usuario en Drupal puede crear un repositorio para un proyecto y subir sus proyectos ahí. ¿Sí? Eso es los sandbox, a diferencia de los full project. La diferencia que tiene es que no tiene releases y que no tiene una URL de tipo project barra el nombre del proyecto. Es usuario, sandbox y un nombre, pero tiene la cola de issues, tiene el repositorio, tiene una página, tiene todas las otras funcionalidades. Y como les mostré en el Makefile, es muy fácil incluirlo en nuestro proyecto aunque no esté versionado junto con el proyecto del sitio. ¿Sí? Esto, hoy en una charla que dio Molly, dijo una frase que me pareció buena también para esto, que dijo que perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces uno no comparte los módulos o no comparte las cosas porque le falta algo, o está feo, o me faltó, lo podría haber hecho mejor. En realidad es bueno subirlo y hacer el desarrollo directamente arriba en todo caso. Siempre va a haber alguien que te puede ayudar, corregir las cosas, pero es mucho más positivo compartir aunque no esté completamente terminado.
¿sí? Bueno, estas son las líneas con las que lo incluiríamos en el archivo Makefile. Bueno, y después los módulos que hicimos como sandbox se pueden pasar a ser full project. Eso es un permiso que se da al usuario y no al proyecto. Se aplica una vez, se pasa por una revisión de otros usuarios del sitio y eventualmente, si está bien, te agregan ese permiso. Vos podés crear cualquier proyecto como sandbox o como full project. Es un proceso útil, además, porque está armado como un sistema, un círculo virtuoso, para darle prioridad a tu issue donde vos pediste que te den el permiso del full project. Puedes revisar otros 3 y agregarte una etiqueta. Con esa etiqueta pasas a una cola de prioridad y te va a revisar antes tu issue, ¿no? Donde estás pidiendo el full project para ese módulo. Entonces, al revisar otros módulos y las correcciones que te hacen a vos, aprendés bastante. Bueno, fue bastante corto, pero en principio las conclusiones que lo que intenté transmitir con esta charla es esto: tratar siempre de lo posible de subir parches cuando encontramos un error en un módulo, o aunque sea reportarlos. En principio, muchas veces uno en desarrollo lo arregla para uno, con muy poco más, dedicándole muy poco más tiempo, lo puedes hacer de forma que le sirva a otros. Lo mismo tratar de subir todos los desarrollos que se pueden encapsular como módulos, subirlos como sandbox. Y yo creo que DashMake sirve para que poder hacer todo eso sin alejarse tanto del desarrollo del sitio, ¿no? A veces, por ahí contribuir no es necesariamente sentarse a mirar los issues o a buscar qué se puede hacer, porque a veces eso lo hacen en el tiempo propio, pero creo que en el medio de un desarrollo, en el trabajo, se puede fácilmente con estas cosas, sin mucho esfuerzo extra, compartir de la misma manera. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Usted tiene un ejemplo de la documentación generada por Drush? Para que la persona... En Drush WS, sí, documentación. Un ejemplo de documentación de un deploy de un sitio, de un despliegue de un sitio. Este ejemplo que usé, este es un ejemplo real. Sí, es como una documentación general. Sí. Entonces, es fácil. Todos estos módulos usamos, bueno, en general tratamos después de fijarle una versión, ¿no? Sí, pero... Sí, perdón. Esta documentación también puede llevar a definiciones de configuraciones, por ejemplo, el BIOS que se crea. No, esto es solamente el código, los archivos que conforman tu sitio, tu instalación. Lo demás lo hacemos con un perfil de instalación, que es, de hecho, el ejemplo que estoy usando como repositorio es un perfil de instalación base que usamos para algunos sitios. Entonces, en el archivo info, las dependencias del perfil de instalación son los módulos que vas a habilitar. Sí, y nosotros definimos tenemos un archivo de algunas configuraciones que usamos siempre, que se ejecutan, si no me equivoco, está acá. Sí, con todo eso se empieza el despliegue muy más rápido, entonces. Claro. Y nosotros, además, por lo mismo, para hacer deploys bastante seguido, tenemos ejecuta DashMake y descarga todo lo que esté definido en el archivo, y después instala el sitio también con un comando de Dash. Entonces,
tenemos más allá de todo lo que es la base de código, las configuraciones y esas cosas, también separadas en un perfil de instalación, y con este comando regeneramos el sitio completo. Vale, gracias. ¿Hay más? Cuando he trabajado con DrashMake, me he topado a veces con el problema de que imagínate que no solo tengas un repositorio para el sitio web, sino tengas varios repositorios. Entonces, naturalmente puedes hacerlo porque DrashMake te permite tener referencias a proyectos Git. Pero el problema es que cuando tengo que cambiar algo en esos módulos, hay doble trabajo, porque tengo que hacer el commit en el otro lado, tengo que cambiar el DrashMake y actualizarlo. Para eso tenés la opción que te dije, es Working Copy, creo. Entonces descarga el repositorio, pero no borra el directorio .git. Entonces vos podrías trabajar donde trabajás y entrar ahí y hacer un pull, por ejemplo. No sé si es a eso que te referías. Y a lo que voy, igual el DrashMake va a tener, por ejemplo, imagínate que el proyecto se llame Hola, ese módulo Hola va a tener voy a tener el repositorio Git de ese módulo, pero el DrashMake voy a tener que definirlo como Git, o lo voy a tener que definir como Tarball. Lo que voy es que igual yo quiero depender de Tarballs estables y poner parches encima. Entiendo. Entonces, cuando he tenido que hacer eso, el problema es que tengo que ir a hacer un commit, de ahí regresar, de ahí actualizar, y si estoy versionando el sitio incluido el resultado del DrashMake, tengo que recorrerlo. Entonces es como ir y venir. Sí, por ahí en el medio del desarrollo es un poco extra, pero creo que es importante que te quede documentado, sea con Git o como decís vos, con un tag estable y un parche. Sí, ¿viste? Hay un dicho que dice: programá como si el que va a mantener tu código es un psicópata que sabe dónde vivís. Bueno, nunca sabes quién va a mantener el sitio de Drupal que vos hiciste. Hola, yo tenía algunas dudas. Cuando hablabas de dar mantenimiento a un parche, Sí. me pregunto por qué razón habría que dar mantenimiento a un parche. Yo pienso que lo mejor es esperar a que el parche se aplique al módulo y después ya no tendrías ningún parche que mantener, ¿no? ¿Qué otro caso habría para que se dé mantenimiento a un parche? Mira, por ejemplo, un ejemplo tonto, integrar un campo, un módulo de un tipo de campo con migrate. Entonces implementamos la clase para integrar con migrate. Subí el parche, lo usé y me di cuenta que necesitaba otra funcionalidad y se la agregué. El parche todavía no estaba subido. Entonces yo subí el nuevo parche, a eso llamo mantener el parche, como darle un seguimiento, no es que sea nada obligatorio, pero a veces pasa. Entonces eso, lo conté más que nada porque es el mismo proceso que siempre con el agregado de ese archivo interdict que se recomienda pasar cuál es la diferencia entre un parche y otro. Gracias. No sé si... No, sí, está bien, gracias. Bueno, les muestro, esta es la página que les había dicho. Te lo permite generar el archivo make directamente. Elegís la versión, si querés Drupal Core o Pressflow, quitas los módulos. Y fácilmente te genera un archivo make que puedes usar. Y tenía algunos enlaces más. Estándar de código, indentación y esas cosas. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, un poco breve, pero eso es todo. Espero que les haya servido.